hermosos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludo desde aquí una vez más. Me alegra muchísimo verlos ahí conectados, aprendiendo un día más de la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se ha conectado en este espacio para aprender más de la palabra del Señor, ¿cierto? Qué bueno es aprender de la palabra del Señor cada día. En este día vamos a hablar de un tema súper importante, súper interesante en cada una de las vidas, ¿cierto?, de los niños que conocen del Señor. Así que antes de comenzar vamos a hacer una corta oración, ¿sí?, para pedirle al Señor que abra nuestra sabiduría, que abra nuestro entendimiento, ¿cierto?, y que nos ayude a entender el mensaje que Él nos quiere compartir el día de hoy. Este mes hemos venido tratando un tema que es acerca de la oración, ¿cierto? La clase pasada vimos un poco acerca de la oración, ¿cierto? ¿Cuáles eran los medios de comunicación para la oración, ¿cierto? La profe Carolina nos explicaba que estaba el teléfono, que estaba el telegrama, que estaba el fax, ¿cierto? El celular, el correo, pero que ninguno de esos canales nos permitían comunicarnos con Dios, ¿cierto? Que sino que era a través de la oración, que es a través de hablar con Dios, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta hablar con Dios? ¿Cierto? Es muy importante que hablemos con Dios todos los días, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con una oración, ¿listo? Para poder iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a cerrar ahí nuestros ojitos y precisamente el tema de la oración, vamos a hablar con Dios, ¿listo? Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde, por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más con cada uno de los niños, Señor, aprendiendo de tu palabra, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú obras cada día, Señor, en nuestra vida. Yo te pido por cada niño, Señor, que se ha conectado en este espacio, que seas tú, Señor, abriendo la sabiduría, el entendimiento, Señor, que podamos entender, Señor, que puedan entender el mensaje, la palabra, Señor, que tú tienes para el día de hoy. Abre su mente, Señor, abre su corazón, abre su entendimiento y permite, Señor, que ellos puedan realmente entender, Señor, que necesitamos hablar contigo cada día, que necesitamos orar, que necesitamos crecer espiritualmente, y este es el conducto, uno de los conductos que nos permite, Señor, ese crecimiento espiritual, Dios eterno. Te damos gracias y en tus manos colocamos esta palabra, Señor, que seas tú hablando a cada vida, Señor, a cada niño, a cada oyente que está aquí escuchando este mensaje. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo, niños? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿listo? Entonces, como les venía diciendo, la oración, ¿cierto?, es hablar con Dios, como ya nos lo había explicado la profe Carolina la clase pasada, ¿cierto? Y digamos que hablar precisamente es una cosa y repetir es otra, ¿cierto? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, ¿cierto? Y cuando ustedes hablan con ellos, ustedes no le dicen siempre las mismas palabras, ¿cierto? En medio de la conversación ustedes no le dicen hola mamá, hola mamá, hola mamá, hola mamá, ¿cierto? Ustedes siempre, hola mamá, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Mira que me pasó esto en el colegio, quiero contarte esto, ¿cierto? Es una conversación que siempre tenemos con otras personas, ¿cierto? Y con nuestros padres normalmente, ¿cierto?, que son con los que más compartimos, hablamos todos los días, ¿cierto? Cuando nos levantamos, al desayuno, al almuerzo, cuando vamos al parque, cuando vamos al colegio, cuando nos recogen del colegio, ¿cierto? Siempre estamos conversando con ellos porque todos los días están ahí cerca de nosotros y necesitamos hablar, interactuar y compartir, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Señor, ¿cierto? Aunque nosotros no lo podemos ver, Él siempre está ahí al lado de nosotros y su Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿cierto? Así que tenemos esa comunión con Él todo el tiempo, ¿cierto? Y como nosotros somos hijos de Dios, así como somos hijos de nuestros padres aquí carnalmente, Dios es nuestro Padre espiritual, ¿cierto? Entonces, como Él es nuestro Padre, necesitamos estar en contacto con Él todos los días, ¿sí? Orarle a Él, hablar con Él, ¿cierto? ¿Y quién nos ayuda a hablar con Él, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que nos permite tener esa comunión con Dios, ¿sí? El Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de ustedes y habita dentro de mí. Es el que nos ayuda a hablar con Dios todo el tiempo, ¿cierto?
Y el hablar es hablar, que de nuestra boca salgan palabras, ¿cierto? No es murmurar así, ¿cierto? Ni en nuestra mente allá, ¿cierto? Sino es hablar, que salga de nuestra boca palabras, ¿cierto? Que haya sonido, que salgan de nuestra boca las palabras para hablar con Dios, ¿sí? Eso es muy importante, así que no se trata de hacer algo repetido, ¿sí? Todos los días hablar lo mismo al desayuno, Señor, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, o sea, todos los días lo mismo, no, es hablar con Dios, ¿listo? Eso es muy importante. ¿En nombre de quién nosotros debemos orar, cierto? Porque cuando saludamos a nuestros papás o a nuestras mamás, hablamos con ellos, pues sabemos que es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos con Dios, ¿en nombre de quién debemos hablar? ¿Cómo nos debemos referir a Él, cierto? Para que nos pueda escuchar. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre, ¿cierto? Y esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Nuestras oraciones siempre deben ser habladas al Señor en nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido, ¿sí? Cuando nos vayamos a referir a Dios, siempre debe ser en el nombre del Señor Jesucristo, ¿listo? Porque solo a través de Él podemos llegar a Dios, de lo contrario no podemos. Porque Jesucristo fue el que vino y murió a la cruz, ¿cierto? Y es nuestro intermediario o es nuestro abogado con Dios. O sea que cuando nosotros oremos a Dios tenemos que hacerlo en nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Listo? ¿Y qué debemos pedir, cierto? Siempre debemos pedir cosas correctas, ¿cierto? En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 3, nos dice la palabra del Señor: y cuando le piden a Dios, no reciben nada, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez le han pedido algo a Dios? ¿Y han recibido, han tenido respuesta a lo que el Señor les ha dicho? ¿Cierto? Porque lo que piden es para gastar en sus propios placeres, ¿cierto? La gente a veces le pide cosas a Dios y le pide cosas malas, o le pide solo cosas materiales para disfrutar la vida, ¿cierto? Señor, regálame un paseo a Francia, a París, ¿sí? Señor, regálame el carro, regálame la casa. Pero nunca le dicen: Señor, ayúdame, necesito que me perdones, me arrepiento, ¿sí? La gente siempre quiere es para sentirse bien, y los niños no deben pensar así, ¿cierto? Debemos pedirle al Señor y darle gracias. Ya vamos a ver qué va dentro de la oración, pero debemos pedirle cosas buenas, ¿cierto? Que estén dentro de la voluntad, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? No por envidia: Señor, yo te pido que me des un carrito, un juguete, porque es que el otro niño no lo tiene y yo sí lo quiero tener, para no prestárselo, ¿sí? O sea, no por envidia ni nada de eso, ¿listo? Entonces vamos a ver qué contiene la oración, ¿sí? La oración es una bolsita, ¿sí? Es una bolsita, como una bolsita que trae algo especial, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que contiene, ¿sí? Ustedes han destapado alguna vez un regalo, ¿cierto? Y ustedes están ansiosos para ver qué hay adentro de ese regalo. La oración es una bolsita, ¿sí? Digamos así, que tiene un contenido por dentro. Y el primer contenido que vemos ahí, ¿sí? Está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9. Ahí Jesucristo estaba hablando acerca de la oración, ¿sí? ¿Cómo debemos orar? Ahí el Señor Jesucristo nos estaba explicando cómo debemos orar, ¿sí? Y el versículo 9 nos empieza diciendo: ustedes deben orar así. ¿Ustedes se han preguntado cómo debemos orar? El Señor dice: ustedes deben orar así. ¿Listo? Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se honra tu santo nombre, ¿sí? O ese es como el Padre Nuestro que vemos que nos enseñan siempre, o que uno escucha que todo el tiempo la gente lo dice. Este Padre Nuestro que el Señor dejó en la Biblia, ¿cierto? Es una guía, ¿sí? Pero no es para que lo estemos repitiendo todo el tiempo, porque ya vimos que hablar con Dios no es repetir las cosas, ¿cierto? Sino es hablar con Él. Y aquí el Señor nos dejó un ejemplo de cómo debemos orar. O sea que lo primero que nos está diciendo es que debemos adorarle y exaltarlo, ¿cierto? ¿A ustedes alguna vez en el colegio les han dado un diploma, una medalla? ¿Les han dado algún premio?
Es chévere, ¿cierto? Cuando le dicen, mire, este niño ocupó el primer puesto, es el mejor alumno. Usted se siente, mejor dicho, chévere, ¿cierto? Qué felicidad. Lo mismo con el Señor necesita que nosotros lo exaltemos, ¿sí? Que glorifiquemos su nombre. Y ese exaltarlo es decirle cosas bonitas a Dios, ¿sí? Entonces, siempre lo primero que debemos hacer en las oraciones es exaltar a Dios, glorificarlo, ¿cierto? ¿Qué palabras, por ejemplo, podemos usar? ¿Sí? Señor, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, eres poderoso, eres grande, eres majestuoso. Todas las palabras bonitas que exalten a Dios, ¿sí? Eso es lo primero que debemos hacer siempre en la oración. Luego nos sigue diciendo la palabra de Dios. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿cierto? Debemos siempre estar agradecidos con Dios. O sea, dar gracias a Dios todo el tiempo. Cuando nosotros oremos a Él, siempre tenemos que darle gracias a Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, ¿cierto? Gracias por la ropa que nos da, por el techo, porque tenemos a dónde dormir, por nuestros zapatos, por nuestro colegio, por nuestra familia, ¿sí? Siempre tenemos que darle gracias a Dios en las oraciones. O sea que primero tenemos que exaltar a Dios, decirle palabras muy bonitas. Segundo, ¿cierto? Tenemos que darle gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Por todo, darle gracias por cada cosa que Dios nos permite tener, ¿sí? Y aceptar lo que el Señor nos dé en nuestra vida, la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que Él permita en nuestra vida, siempre también tenemos que darle gracias. Sean cosas buenas, sean cosas malas, siempre tenemos que darle gracias a Dios. Luego sigue diciendo, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. O sea que, ¿qué más tenemos que hacer en la oración? Pedirle a Dios por todo lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que nosotros necesitamos comer, vestirnos, ¿cierto? Un techo para dormir, el colegio. Pero Él necesita que nosotros le pidamos. O sea que cada niño y cada niña ya cuando esté orando en su cuarto, a solas, ¿cierto? Tiene que decirle al Señor, Señor, ayuda a mis papitos, provéeles un trabajo para que ellos puedan traer el sustento, provéenos, Señor, la ropa, el techo, lo del arriendo, ¿sí? Pedirle a Dios todas las necesidades que nosotros tenemos, Él también las necesita conocer. Aunque Él ya sabe, necesita que de nuestra boca salgan, ¿cierto? Que nosotros le pidamos a Dios que necesitamos, ¿sí? ¿Qué más sigue diciendo ahí? Dice, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal, ¿sí? O sea, pedirle perdón al Señor. Dentro de nuestra oración siempre tenemos que pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho, por mis pecados, me arrepiento, ¿sí? Y también tenemos que perdonar a los niños, ¿cierto? A las otras niñas, a los que nos hacen daño. Y no tenemos que guardar rencor en nuestro corazón, sino que debemos decirle al Señor que nos quite todas esas cosas que están allá guardadas y que nos hacen daño, que las quite, ¿cierto?, de nuestra vida. Pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, o sea, no volverlo a hacer. Eso también tenemos que hacerlo dentro de la oración, ¿sí? Y luego nos sigue diciendo la palabra del Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Porque así como ustedes son niños y niñas tan pequeños, desde pequeños en nuestra vida hay pecado y hay maldad, ¿cierto? Siempre desde que nosotros nacemos, ya nacemos con maldad en nuestra vida, porque somos pecadores, ¿cierto? Entonces le pedimos al Señor que nos ayude a alejarnos de esas cosas, que no nos permita caer en ese pecado, ¿sí? Y que aun cuando vamos creciendo, ¿cierto?, nos guarde de esas cosas malas, de caer, de dejarnos enseñar por otros niños que no nos traen nada bueno, por adultos, por el que sea, que solo podamos aprender las cosas buenas. Y también en la oración hacemos cosas como orar por otras personas, ¿cierto? Cuando están enfermos, cuando tienen alguna necesidad, porque no conocen de Dios también otros niños, orar por otras personas, eso también lo hacemos. Pedirle a Dios por la vida de la otra persona, del otro niño, del que está enfermo para que lo sane, del que no tiene comida para que le provea, del que no tiene ropa para que le provea, ¿sí? También podemos hacer eso en la oración y es pedirle a Dios por otras personas. Porque seguramente ellos no saben, no conocen qué es la oración y cómo pueden hablar con Dios, ¿sí?
Y también podemos presentarle a Dios nuestras peticiones personales, todas las peticiones que tengamos para que el Señor nos ayude, ¿cierto? Señor, ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá, quítale ese mal genio, quítale las malas palabras, quítale el amor por el licor, por el trago, por el cigarrillo, ¿sí? Pedirle a Dios por nuestros padres, por nosotros mismos, ¿cierto? Señor, quítame esta rebeldía, quítame, es que yo soy muy desordenado, Señor, ayúdame a ser más ordenado, a leer la Biblia, a estar en las clases de la iglesia, ¿sí? A ser más independiente, ayudar a mis padres, todo eso le podemos pedir también al Señor, ¿sí? Ayúdame a respetar a mi mamá, a respetar a mi papá, todas esas cosas las podemos hacer en la oración. Y Dios no escucha al que es pecador, al que es desobediente, al que es rebelde, al que no quiere conocerle ni obedecer su palabra. Así que tenemos que creer en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, orar, arrepentirnos de todo mal, de todo pecado que hemos cometido, ¿cierto? De los que se acuerden y de los que no se acuerdan también. Pedirle a Dios que nos perdone por todas esas cosas. ¿Listo? Y para que el Señor pueda empezar a escuchar nuestras oraciones y si no haya nosotros orando y las oraciones resulta que no pasan del techo, las oraciones llegan y rebotan otra vez porque Dios no nos escucha. Para que Dios nos escuche, ¿cierto? Tenemos que obedecerle y creer en Él y arrepentirnos y dejar de pecar. ¿Listo? Entonces eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿bueno? Entonces eso es el resumen acerca del contenido de la oración, ¿sí? ¿Qué hay dentro de la oración? Y todas las cosas que además nosotros podamos ver que se le puedan añadir a la oración, ahí lo podemos hacer también. Pero básicamente ese es el contenido, la estructura de la oración que nosotros debemos tener en cuenta. Y para orar debemos entrar a nuestro cuarto y allá cerrar nuestros ojos, arrodillarnos, ¿cierto? Las niñas deben orar con el cabello suelto. Es un mandato de la palabra del Señor. Que siempre que oremos a Dios debemos tener el cabello suelto, ¿sí? Que cubra nuestra cabeza. Y los niños, obviamente con su cabello corto, ¿cierto? Para que nuestra oración tampoco pues sea afectada. Porque el Señor necesita que las mujeres tengan su cabeza cubierta, como un mandato. ¿Listo? Y si la mujer tiene el cabello corto, debe colocarse un velo o algo que cubra su cabeza. ¿Listo? Eso lo debemos tener en cuenta. Eso era el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Espero que ustedes hayan aprendido a orar a Dios. ¿Listo? Recuerden que siempre que oremos debemos pedirlo en nombre del Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces, esa era la clase que quería compartirles el día de hoy. Nos vamos a seguir viendo por ahora solamente los días sábados, porque entre semana vemos que los niños están con tema del colegio, las tareas, y es muy importante que se conecten a las clases. Entonces vamos a seguir trabajando por ahora solamente los días sábados a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una corta oración para darle gracias a Dios por permitirnos compartir este espacio. ¿Listo? Entonces vas a cerrar allá tus ojos y vas a orar a Dios. ¿Listo? Lo que acabaste de aprender, con las palabras que te salgan, que te fluyan, con lo que tú sepas, habla con Dios, habla con Él. ¿Listo? Señor, te damos gracias, Dios eterno, por este momento, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra, Dios. Te damos gracias porque tú eres santo, tú eres digno y poderoso. Te doy gracias por cada niño, Señor, por cada niña que se ha conectado a esta clase, Señor. Yo te pido que les enseñes, Señor, que los instruyas, que los ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ellos, para que ellos puedan, Señor, conocerte a través de la oración, para que puedan crecer espiritualmente, para que su vida no sea un estancamiento, Señor, sino que puedan crecer y servirte cada día más, Señor, que puedan enamorarse de tu palabra, Dios. Para ti sea la honra, sea la gloria, Señor, sea toda la exaltación de Dios. Te adoramos, te exaltamos, Dios eterno, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sí? Recuerden por último que la oración también es un instrumento que nos ayuda a crecer. ¿Listo? Porque es el alimento, así como nosotros comemos al desayuno, al almuerzo y a la comida, ¿cierto? Para que no nos duela la pancita. La oración también es el alimento para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu crezca así sano, fuerte, para que nuestra vida espiritual pueda crecer, para que no se seque ahí como un árbol todo seco, ¿cierto? Sino que para que pueda tener vida,
para que se vea hermosa esa vida espiritual y pueda florecer, pueda dar frutos en el Señor. Para eso es la oración, ¿listo? Para estar en comunión con Dios, en contacto con Dios todo el tiempo. Me alegró muchísimo ver los niños, les mando un saludo, un abrazo, un beso. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde, ¿listo? No se pueden perder las clases, es muy importante que se conecten y que aprendan de la palabra del Señor, que saquen este poquito espacio, este ratico y podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que les mando un fuerte abrazo, un beso, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, el sábado a las 3 de la tarde. Recuerden compartir esta enseñanza con otros niños. Bueno, Dios los bendiga, chao, un beso y un abrazo, chao.